Bueno, muy bien, vamos a continuar. Vamos a hacer ahora problemas sobre reflexión y sobre sombras, que son ya los primeros temas del curso de cuarto año. Pero primero vamos a hacer unos comentarios sobre los ejercicios de repaso. Las ecuaciones en general vi que estaban muy bien, pero un error que vi que se repitió bastante es cómo expresar un número con el adecuado número de cifras significativas. Entonces, una de las ecuaciones si daba como resultado 1,5 y lo quiero expresar con tres cifras significativas, la forma correcta de ponerlo es 1,50. Ahí sí tiene tres cifras significativas. El 0 matemáticamente no significa nada, pero científicamente, si estamos hablando de una medición, estamos midiendo algo, este 0 sí tiene significado. Me está diciendo que tengo más precisión en el valor. O sea, para la física esto es distinto que esto. Para la matemática obviamente no. Para la matemática este número es idéntico a esto, porque el 0 no aporta nada. Pero nosotros lo interpretamos como grado de precisión. Así que físicamente, si quiero expresarlo con tres cifras significativas, esta es la forma correcta. Bueno, después el otro problema, el del triángulo, vi que tuvieron más dificultades, así que los voy a resolver completo. Vamos a resolver antes de pasar a los siguientes temas. Entonces teníamos este triángulo que nos daba como dato un lado, 3,5 centímetros, un ángulo, que es este que está acá, 58 grados, y después habían dos lados que eran incógnitas. ¿Sí? Yo no sé la longitud de este lado, tampoco la de este lado. Entonces, bueno, primero pregunta cuánto vale el lado X, es decir, y después cuánto vale el lado Y. Y por último, trazar el triángulo. Entonces, bueno, hay que ver primero que esto es un triángulo rectángulo, es decir, este ángulo es recto, así que rectángulo. Tengo este ángulo conocido y después tengo este lado que es un dato. Bueno, este lado es el cateto opuesto respecto a este ángulo, ¿no? O sea, 3,5 centímetros en relación a este ángulo es el cateto opuesto. Después el x que yo tengo que hallar, que es la incógnita, sería la hipotenusa. Esta es la hipotenusa, porque es el más largo, ¿no? Y es el que está opuesto al ángulo recto, que es este. Así que el lado X es la hipotenusa. Y el lado Y, en relación a este ángulo, es el cateto adyacente. Tengo que hacer antes de resolver. Es decir, tengo que ver interpretar qué es cada cosa, ¿no? O sea, la X es la hipotenusa, la Y es el cateto adyacente, 3,5 centímetros es el cateto opuesto. Entonces, bueno, para resolver uso las funciones trigonométricas, ¿no? Si yo quiero hallar la X, que es la hipotenusa, planteo la ecuación del seno, ¿no? Porque seno de 58 grados tiene que ser igual al cateto opuesto, es decir, 3,5 centímetros dividido la hipotenusa, que sería X. Bien, entonces yo vengo a la calculadora y pongo seno de 58 es igual 0,8480. Así que pongo 0,8480 es igual a 3,5 centímetros dividido X. Ahora tengo que despejar la X. ¿Cómo lo hago? La paso multiplicando y el 0,8480 pasa dividiendo. Así que tenemos X es igual 3,5
centímetros dividido 0,8480. O sea, la X pasó multiplicando, el 0,8480 pasó dividiendo. Eso fue lo que hice. Hago esta cuenta. (3,5 dividido 0,8480 es igual 4,12, 4,13 sería, ¿no? Porque viene un 7. Después del 2 viene un 7. Y esto me dan centímetros. Entonces acá tengo la primera respuesta. La voy a expresar en dos cifras significativas porque el dato me da el valor del lado estaban con dos cifras significativas, así que tengo que poner x es igual 4,1. Esta es la primera respuesta, 4,1. Bueno, después tengo que hallar cuánto vale el lado y. El lado y es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Y este es el cateto opuesto. Entonces acá puedo plantear la ecuación de la definición de tangente, ¿no? Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces en este caso tengo cateto opuesto 3,5, cateto adyacente es la incógnita y, así que planteo esto así: tangente de 58 grados es igual 3,5 centímetros dividido el lado y, que desconozco. Entonces, bueno, vengo a la calculadora y calculo tangente, acá tangente de 58 es igual 1,600. Tangente de 58 es igual 1,600. Así que la ecuación me queda 1,600 es igual 3,5 centímetros dividido y. Y bueno, acá despejo y de la misma forma, o sea, pasa multiplicando y el 1,600 pasa dividiendo. Así que tengo y es igual 3,5 centímetros dividido 1,600. Entonces vengo a la calculadora y hago 3,5 dividido 1,6 es igual 2,188 sería, porque después del 7 viene un 5. Así que acá pongo 2,1875, vamos a ponerlo completo. ¿Cómo lo tengo que expresar? Y lo tengo que expresar con dos cifras significativas, así que me queda y es igual, como después del 1 viene un 8, le sumo 1, así que pongo y es igual 2,2 centímetros. Entonces acá respondí cuánto vale el lado y. Por último, trazar el triángulo. Esa era la parte C. Esta es la parte B. La parte C, trazar el triángulo. Entonces, yo acá tengo que un lado es 3,5, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí.
trazo un segmento de 3,5. Este segmento tiene 3,5. Después, este es el ángulo recto, así que trazo en ese punto un ángulo recto. No sé qué longitud va a tener, pero bueno, yo lo trazo. Resulta que este es el lado I, y el lado I me había dado 2,2, así que acá marco 2,2. 2,2. Acá está el 2 más 2 milímetros, me queda ahí, o sea, acá. Y bueno, entonces el triángulo va a ser simplemente unir 1 y tengo el triángulo. Acá ya lo tracé. Entonces este es el lado I, que mide 2,2, y este es el lado X. Y el lado X medía, lo habíamos calculado, 4,1 centímetros. Acá está X 4,1 centímetros. Así que ahora verifico si está bien lo que hice. Entonces mido acá y me da 4,1 centímetros. Así que está perfecto. O sea, este es el lado X, este es el lado Y, y me quedó perfecto. Y bueno, y esto me sobró, así que lo borro. Y ahí quedó trazado el triángulo. Bueno, ahora sí pasamos ya a los temas de cuarto año. Entonces vamos a hacer, primero vamos a hablar sobre sombras, que sería esto. Vamos a hacer un problema sobre sombras. Ahí en el repartido se explica cómo se forma una sombra. Entonces, entendiendo eso, podemos resolver este problema. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fuente de luz puntual, que está representada acá en este punto. Es la única, vamos a suponer que es la única fuente dentro de la habitación, o sea, la única fuente de luz es esta. La persona está en una habitación cerrada, la única fuente es esta, está parada a una cierta distancia, acá me la dice, está parada a 2 metros, 2,00 metros de la fuente. La persona tiene una estatura de 1,65 metros. La pared, una pared que está representada acá, está a 5 metros de la fuente. Y acá, hasta acá, son 5 metros. Y bueno, entonces se va a formar una sombra, que acá la representé de esta forma. Se forma una sombra. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene la sombra? ¿Cómo se hace para responder esto? Y bueno, yo tengo que saber que la sombra, primero tengo que saber que la luz se propaga en línea recta. Entonces vamos a simplificar el diagrama. Este es el piso, esta es la pared, esta es la persona, que la represento simplemente como un palo para simplificar. Esta es la persona. Así que esto es 1,65 metros. Vamos a suponer que esta es la fuente. Esta es la fuente. Y la sombra se va a formar, la altura de la sombra la va a determinar este rayo que pasa, que sale de la fuente y pasa, digamos, rozando la cabeza, ¿no? Es el rayo de luz que va a determinar la altura. Este es un rayo. Y aquí para abajo voy a tener la sombra. Bueno, entonces acá veo que se forman unos triángulos. Este es un triángulo. Yo conozco que este lado es 1,65 y además conozco que este lado, estos son 2,00 metros. Así que tengo 1,65, 2,00 metros. Después tengo el triángulo grande, ¿no? Que sería este.
Y bueno, en ese triángulo tengo esta distancia, que son 5,00 metros, y después tengo este lado que sería la sombra. Como desconozco la longitud de este lado, le llamo X a esa longitud. Ahora vamos a aplicar trigonometría. Yo acá tengo un ángulo que también desconozco, vamos a llamarle alfa. No sé cuánto vale ese ángulo, pero sí sé, por la definición de tangente, sí sé que la tangente de ese ángulo alfa tiene que ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a tener 1,65, que es el cateto opuesto, dividido 2,00. Entonces eso me va a dar la tangente del ángulo. Así que hago la cuenta. 1,65 dividido 2 me da 0,825. Así que ahora sé la tangente del ángulo alfa. 0,825. Entonces ahora pienso en este triángulo, en el grande. O sea, este es el triángulo más grande. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que este lado es 5 metros y que este, que es el cateto opuesto, vale X. Entonces planteo otra vez la ecuación de la tangente. Me va a quedar tangente de alfa es igual cateto opuesto, es decir, X, dividido cateto adyacente, que serían todo esto, es decir, los 5 metros. Me queda así la ecuación. Ahora, el ángulo es el mismo, ¿no? Entonces, tangente de alfa tiene que valer esto. Entonces voy a sustituir este número que calculé antes acá. Me queda 0,825 es igual X dividido 5,00 metros. Me quedó así. Entonces, para calcular X, lo que hago es pasar este denominador multiplicando. O sea, 5,00 metros pasa multiplicando. Así que me queda X es igual 0,825 por 5,00 metros. Aquí tenía el 0,825 por 5. Me queda 4,125. 4,125. Así que X, o sea, la altura de la sombra, lo que quería encontrar es esto me dan metros. Lo voy a expresar con 3 cifras significativas, porque los datos que me dieron están todos con 3 cifras significativas. Entonces, ¿cómo expreso este número con 3 cifras significativas? Lo tengo que cortar acá. A partir del 2 lo corto, pero después del 2 viene un 5. Cuando es 5 más, le sumo 1. Así que expreso así el resultado. 4,13 metros. Esa es la altura que tendría la sombra de esta persona. O sea, con estos datos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de ley de la reflexión. Entonces, ustedes, bueno, ya estudiaron el repartido. Lo que dice la ley, dice que cuando un rayo incide sobre una superficie, se va a reflejar de forma que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Entonces, si nos muestran esto, un rayo incidiendo en una superficie, y nos dan este ángulo,
tenemos que poder responder estas preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto vale el ángulo I? Entonces el ángulo I y un techito, se lee I techo, este símbolo, el techito simboliza ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo I techo? I techo significa ángulo de incidencia. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? No es 25, eso es lo primero que hay que entender, no es 25, porque si vamos a la definición de ángulo de incidencia vemos que se mide respecto a la normal. Entonces, si yo quiero decir cuánto es el ángulo de incidencia, tengo que hacer esto, trazar la normal, es decir, voy a tener que usar la escuadra y trazar una recta perpendicular por el punto de incidencia. Así que vengo con la escuadra, apoyo en la superficie y trazo la recta normal. La recta normal se hace siempre con un trazo punteado. Entonces aquí tengo la recta normal. Entonces el ángulo I es el ángulo que formo no con la superficie sino con la recta normal. Es decir, este es el ángulo I. Este es el ángulo de incidencia. ¿Cuánto vale? Y bueno, para responder cuánto vale, una forma es venir con el semicírculo. Vengo con el semicírculo, así, y mido ese ángulo. Entonces me da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Me da 65. 65 grados. Así que A, la respuesta es I es igual a 65 grados. En realidad no tenía por qué haber medido, porque yo sé que la normal es perpendicular, entonces forma 90 grados con la superficie. Y si este ángulo es 25, lo que falta para completar los 90 grados se llama el complemento del ángulo. Entonces el complemento de 25 es 65. O sea, podría haber dicho, sin necesidad de medir, podría haber dicho I es igual 90 grados menos 25 grados, lo cual me da 65 grados. O sea, razonarlo de esta forma también es válido. Después dice, trazar el rayo reflejado. Según la ley de la reflexión, el rayo reflejado tiene que formar el mismo ángulo con la normal que forma el rayo de incidencia. Así que tiene que formar 65 grados. Entonces vengo con el semicírculo y marco 65 grados. Acá está el 60. 65 está acá. Sería esta marca. Este es el 65. Así que el rayo reflejado lo trazo de esta forma. Tengo que indicar el sentido del rayo. Así que este ángulo es 65. Y bueno, acá me pregunta también cuánto vale R. O sea, cuánto vale R. Es el R techo, es el ángulo de reflexión. Y bueno, entonces pongo acá, R techo es igual 65 grados. Es decir, R techo por ley de reflexión tiene que valer lo mismo que el ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bueno, ahora yo les voy a poner unos problemas para que resuelvan ustedes que van a ser similares a esto.